a huesos, aparatos genitourinarios, y se cree que puede, no se cree, no, se sabe que puede afectar todos los órganos. Lo mismo que habíamos visto con los otros, ¿por qué es que este hongo puede hacer o ser virulento? Pues porque son hongos dimórficos, ¿sí? Son hongos térmicos. Cambios de temperatura alcanzan formas que le permiten afectar más rápidamente mayor número de tejidos. Producen melanina. Entonces, pues eso, recuerden que la melanina es difícil de degradar para las células de la defensa, lo que quiere decir que las cepas que tienen melanina tienen mayor potencial de virulencia. La pared, pues es una pared que tiene glucanos y galactomanano, tiene moléculas de adhesión y tiene un gran paquete de agentes enzimáticos como adhesinas, proteasas, melanina, ureasa. Tienen una dispersión aérea, tienen termotolerancia, se adaptan rápidamente y la ureasa le permite alcanzar tejidos, incluso pueden, en ocasiones, algunos microorganismos que producen la ureasa pueden pasar la barrera hematoencefálica, de manera que pues esos son los factores de virulencia. Yo no les he pasado las ¿cuáles son las formas clínicas? Pulmonar, genitourinaria, cutánea, del sistema nervioso central a nivel de huesos y algunas que ya son completamente diseminadas y ya la persona pues puede fallar. Esas son de muy mal pronóstico. La mayoría de las infecciones o el contacto, el primo contacto y el contacto con el hongo son subclínicas. Cuando hay síntomas es como una neumonía, con dolor torácico, afección pleural. Y pues produce lesiones generalmente en un principio a nivel cutáneo, pero que se pueden extender. A nivel de pulmón se pueden encontrar nódulos granulomatosos pequeños y zonas necróticas. Pueden producir formas agudas y crónicas y además recuerden que todos estos hongos, como están en el material vegetal, pues los individuos corren el riesgo de una inoculación por traumatismos cutáneos, ¿sí? No, las formas cutáneas no son las más frecuentes, las cutáneas primarias, ¿no? Pero se presentan. Hay otras que son las cutáneas secundarias con una localización, o sea, la extensión se hace por la vía hemática o linfática y puede llegar, por lo general, digamos que los sitios más afectados son los huesos propios de la nariz y el tejido, como se alcanza a mirar. Como se observa en esta imagen, no sé si la alcanzan a observar, la persona ya prácticamente perdió toda la mucosa, el hueso, el tejido, la piel, todo, ¿cierto? Y no solamente los seres humanos, sino que algunos animales como pues, mamíferos pequeños como los gatos y los perros, depende de si están en la zona endémica de los hongos. No son muy frecuentes en el sur de América, son más frecuentes en las micosis de este tipo a nivel de Norteamérica y la parte norte de Centroamérica. ¿Qué les pasó por allá? ¿Por qué no cuentan el chisme, por favor? No, profe, es que están ajustando acá la grabación. La artritis puede producir una artritis purulenta porque acuérdense que también tiene tropismo por el tejido óseo, entonces lo afecta. Puede producir daño al periósteo, puede producir osteoporosis y osteólisis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se pueden encontrar las levaduras en el tejido, como la alcanzan a apreciar acá, es una levadura monogemante con una gema tan grande como la que le da origen. Se pueden tomar tejidos para biopsia, hacer cultivos, pruebas
radiológicas, rayos X y tomografías, y las pruebas de DNA quimioluminiscente y además una PCR. ¿Cómo se hace, digamos, la identificación de blastomicosis pulmonar y cutánea? Ese es un algoritmo de cómo se manejan y se procesan las muestras. Generalmente son lesiones nodulares, verrugosas y pustulosas de las cuales se toma la muestra. Se hace un examen directo o una biopsia para buscar levaduras monogemantes. Se puede hacer cultivos donde nos van a dar cultivos de colonias blancas vellosas, porque recuerden que generalmente a temperatura menores de 35 grados pues se comportan como micelios, ¿sí? Como mohos. De esa muestra que crece en el medio, pues se hace una observación buscando microconidios, que es la forma infectante. Se hacen pruebas inmunológicas, una introdermoreacción con un derivado del hongo. Se puede hacer unas precipitinas y una fijación de complemento para titular anticuerpos. Y las pruebas especiales pues son las pruebas de biología molecular. Y eso nos lleva a confirmar que es una blastomicosis o un blastomisis dermatitis. Las zonas endémicas son la región de los Grandes Lagos de Canadá y Estados Unidos por el tipo de vegetación que hay en esta zona, que es, digamos, donde ellos pueden vivir. Y para terminar este grupo, el paracoccidioides brasilense. Ahí, como lo ven, está la forma parasitaria, que es la levadura multigemante. Es muy fácil de diferenciar porque tiene más de una gema. En algunos libros las describen como un timón de barco, o como las orejitas de Mickey. Y la fase saprofítica, que es la forma micelial, que es esa forma pues, del moho. ¿Cómo se tiene primo contacto con el hongo? Por inhalación. ¿Okay? Este sí es más propio de regiones tropicales. En Brasil, en Colombia se encuentran en zonas cafeteras. Hay alguna, digamos, incidencia, se han encontrado pacientes con este tipo de infección. Se ha encontrado una relación con la respuesta inmune, de tal manera que este se considera casi que actúa como un oportunista. Se pueden titular anticuerpos del tipo IgG e IgM. Cuando el paciente tiene una disminución en el recuento de linfocitos, pues se forma ya la infección como tal. Se sabe que esa infección, los linfocitos de patrón de respuesta TH2, son los que tienen un papel importante, interleuquinas del tipo 4 y 5. Y lo mismo, ¿cuáles son los factores de virulencia? Miren que para todos es más o menos lo mismo. El dimorfismo les da una capacidad de poder ser infectantes bastante importante, porque pueden abarcar rápidamente planos anatómicos en mayor cantidad que si fueran solo micelios. Igual producen melanina, tienen antígenos. Bueno, la otra cosa que produce y tiene específicamente es una glicoproteína a nivel de pues, en la membrana externa, en la pared, que es la glicoproteína GP43, que se puede buscar en el hospedero para confirmar el proceso infeccioso. Proteína de unión estrogénica, recuerden, entonces generalmente esas proteínas hacen una protección en las mujeres en la edad reproductiva, ¿no? Mientras no estén embarazadas, porque cuando están embarazadas pues pueden perder esa protección. Tienen un gran paquete enzimático que son proteasas, fosfatasas, proteínas de anclaje, el hecho de ser anemófilos, es decir, de que el conidio quede suspendido en el aire, pues le da a los hongos, no solo a estos, sino a la gran mayoría, un factor de virulencia bastante grande, porque casi todos los podemos inhalar. Entonces, pues uno o respira, ¿cierto? La termotolerancia, porque les permite adaptarse, y la pared celular con alfa-glucanos, que le da rigidez y estabilidad. Están el paracoccidioides luci y el paracoccidioides brasilensis, pero la clínica es más o menos la misma. ¿Qué formas clínicas o qué aspectos clínicos hay que resaltar en el caso de estos hongos? Que tienen
produce de una forma aguda y subaguda en mujeres menores de 20 años y en jóvenes, en varones. Que cursa rápido, que afecta al sistema fagocítico mononuclear, se manifiesta con pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, aumento de volumen de los ganglios linfáticos y es de muy mal pronóstico. En este caso no hay una forma pulmonar, directamente pasa, no va a pulmón, sino que va al sistema retículo endotelial, fagocítico mononuclear, y la forma crónica en pacientes adultos varones, y ahí sí afecta pulmón, piel, ganglios linfáticos y glándulas suprarrenales. En la forma pulmonar pues puede ser aguda, que es como una neumonía de muy mal pronóstico, y la crónica, que semeja una tuberculosis, con más o menos la misma sintomatología del micoacciones tuberculoso, sudoración nocturna, pérdida de peso, astenia, dinamia, y obviamente pues produce una secreción que hay que procesar para hacer un diagnóstico diferencial. Y la que con mayor frecuencia se presenta es la mucocutánea, digamos que es como la más clásica o la que con mayor frecuencia está presente en los pacientes infectados y tiene una lesión muy característica que es a nivel de la mucosa de la orofaringe y se puede extender a la laringe y tráquea. Inicia en la parte blanda del paladar con una lesión que parece como un racimo de uvas. ¿Sí? Eso pues le produce dolor a la persona, dificultad para deglución. La persona empieza a sufrir odontalgias y pierde las piezas dentales. Tiene dolor facial, se pierden los dientes, lesiones moriformes a nivel de epiglotis y de zona supraglótica. ¿Sí? La persona termina con una, pues sin dientes, entonces como no tiene dientes, las mejillas no tienen donde apoyarse, pues se hunden, ¿cierto? Y no, lo describen como la cara de tapir. Tapir es un animalito de la selva. Y ustedes pueden ver acá el señor, pues ahí al fondo, pero no la ven. Pero la cavidad oral del señor y las piezas dentales como que ya no las tiene, ¿cierto? O sea, esa es la lesión mucocutánea, esa es la de más alta incidencia. ¿De dónde se toma la muestra? De la lesión. ¿Para buscar qué? Para buscar la forma de la levadura multigemante. Las lesiones, la impresión diagnóstica con la evidencia de esa levadura multigemante confirma el diagnóstico, ¿no? Porque es una estructura que se encuentra en los pacientes afectados por aracocide. Se confirma con la presencia de las formas micóticas y a partir de la levadura pues se observa y se confirma PCR, serología, rayos X, todo depende de la presentación clínica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, y vamos a empezar a hablar de micosis oportunista sistémica y vamos a empezar por las infecciones producidas por cándidas, que son las candidiasis. Sin olvidar que las cándidas son parte de la microbiota nuestra, ¿sí? Tenemos cándidas en mucosa y en piel, sobre todo cándida albicans, porque hay una gran cantidad de cándidas. Ellas son parte de nuestra microbiota mientras haya un equilibrio entre ellas y nosotros. Se consideran oportunistas endógenos en pacientes con VIH-Sida, digamos que es una de las primeras evidencias clínicas de la presencia de la infección con VIH-Sida. Empieza a salirle un nombre en la boca parecido a eso que tiene ahí, esa lengua, que tiene esa placa sobre el cuerpo de la lengua. Pues es la evidencia de que las cándidas se están comportando como un patógeno oportunista, ¿ok? Pero no es la única condición.
digamos, oportunistas endógenos en este tipo de pacientes. Son ascomicetos, tienen más o menos 154 especies. La Cándida albicans y las cándidas todas pues pueden estar asociadas a infecciones en el hombre que van de menos a más, incluso alcanzan el sistema nervioso central, producen fungemias o candidemias y pueden desencadenar la muerte del paciente. Son organismos diploides con 8 pares de cromosomas. Bueno, ¿qué tiene que suceder o encontrarse para que suceda la infección o la enfermedad por cándidas? Las levaduras son capaces de vivir a distintos pH, a distintas temperaturas. Digamos que no tienen un tejido específico, necesitan un recuento de CD4 que las limite a determinados sitios, que no les permita extenderse a otros sitios anatómicos. Y aquí está una imagen de lo que pasa cuando el organismo es capaz de entender que cambiaron las condiciones de relación con el hospedero. Normalmente pues se encuentran sobre la fibronectina y demás en piel. Fíjense que esa es una levadura normal, está gemando y ellas ayudan ahí a procesos de equilibrio y demás. El problema es que por alguna condición del hospedero, como cuáles, por ejemplo, una persona que recibe tratamiento de antibióticos muy prolongados, una persona que hace dietas indiscriminadas sin ningún, digamos, sustento de nutrición, entonces se le produce un desequilibrio. Las personas que están recibiendo radioterapia, quimioterapia, que tienen supresión del sistema inmune porque tienen un trasplante, todas esas son personas que tienen un compromiso del sistema inmune y le permiten a las cándidas comportarse como un oportunista. ¿Qué es lo primero que sucede? Si ustedes ven ahí, la estructura y la morfología de la levadura cambia, ¿cierto? Que empieza una actividad diferente, tiene que alcanzar planos más profundos. ¿A dónde puede llegar? A donde se lo permite el sistema inmune y el hospedero donde está. Cuando uno empieza a encontrar este tubo germinal en las muestras que toma para buscar la posibilidad de una infección por cándida, esto es sugestivo de patogenicidad, porque del plano donde ella siempre está, se mueve a planos más profundos, colágeno, glucosa, subglucosa, músculo, hueso, sangre, sistema nervioso central. Y empieza uno a encontrar este tubo germinal que le permite desplazarse a otros planos. O sea que coincide la situación del hospedero con el potencial de virulencia que tiene el microorganismo. ¿Quién lo mantiene controlado? El sistema inmune, el equilibrio en los ácidos de la piel, en la resequedad de la piel, bueno, todo lo que la mantiene en equilibrio. Una buena higiene, porque en algunas partes es una buena higiene. Los pacientes fumadores corren el riesgo de que en la boca les pueda salir pues, un aumento de cándidas y les salga pues, una lesión parecida a la que vimos anteriormente. Profesor, ¿la misma que sale en infecto urinario en las mujeres? ¿Perdón? ¿Es la misma que sale en infecto urinario en las mujeres? En el tracto genito urinario. Porque a nivel urinario, la orina es completamente aséptica. ¿Sí? A nivel de tracto en la vagina puede haber cándidas. El problema es que se pueden aumentar, ¿sí? Cuando cambia el pH de la vagina de la mujer. O mujeres, por ejemplo, que usan dispositivos intrauterinos o esos protectores diarios que también pueden cambiar el pH. Eso puede, digamos que cambiar, aumentar la presencia de estas microorganismos, pero en la orina
En ambos, aumentar no es normal. Y en orina no debe haber levadura, no debe haber nada. La orina es completamente estéril. Es que yo una vez vi un caso de una mujer que tuvo 30 años con Tuvo 30 años candidiasis una vez puso de un hijo y fue a ver por qué y la señora aguantó 30 años candidiasis, pero eso da síntomas. Eso produce prurito y flujo. Siempre se echaba proteínosol, pero le carbona de mano y lo olvidaba. Pero algo tenía ella que le. O sea, tenía algo de base que no le corrigieron. Porque es que 30 años uno con un prurito de eso que termina botando por un balcón. Es que es completamente peligrosa, sí, en serio. Bueno, entonces, crece como una levadura con formación, forma pseudohifas. Acuérdense que las hifas no producen hifas verdaderas, ¿cierto? Lo que producen es gemas que se quedan unidas y parecen unas pseudohifas. Forman algunas de ellas, cuando toman características dimórficas, pueden tener hifas. ¿Se acuerdan? Nosotros ya vimos quitiriasis versicolor, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ahí sí se formaban hifas, que la describían como dimórficas? Crecen a 37 grados centígrados en cultivos, pero no es el cultivo lleno de los mohos, sino son colonias pequeñas, húmedas, pegadas al medio. Y empieza la formación de hifas verdaderas o de tubos germinales cuando está comportándose como un patógeno. También se pueden encontrar clamidiosporas, que es la ampliación así como una raqueta. Bueno, antigénicamente existen dos tipos de Candida albicans, la A y la B, pero se pueden diferenciar por pruebas bioquímicas o obviamente por biología molecular. Varios genes han sido encontrados participando como factores de virulencia: las proteínas de la pared, la formación de las hifas, la formación de enzimas que le permite degradar y utilizar sustratos, y le permite aumentar la invasión tisular a partir de digamos alguna debilidad en la respuesta inmune del paciente. Ahí están las estructuras que uno puede encontrar cuando las cándidas o las levaduras se están comportando como un patógeno. Bueno, la gemación pues es parte de su crecimiento, pero mire que empiezan a haber pseudohifas. Cada una de estas es una gema, pero que queda como pegadita. Las clamidosporas, que es esta estructura así, como una raqueta, y las pseudohifas y los tubos germinales. Cualquiera de estos hallazgos en una muestra tomada de un paciente que se sospecha que tiene una infección por levaduras, por ejemplo la señora en el frotis que le tomaban del flujo, probablemente, y cuando uno hace coloración de Gram, los hongos son Gram positivos, ¿no? Acuérdense, porque tienen componentes de la pared parecidos a los de las bacterias. Entonces fija el cristal violeta. Esto es un microscopio ya de barrido y miren con coloración de Gram. ¿Sí las ven? Miren que hay aumento de la microbiota bacteriana y hay unas células ahí, y ya están las levaduras, las pseudohifas y pues, fijan el colorante primario de la coloración de Gram. Entonces se comportan como oportunistas debido a algún compromiso del sistema inmune y de los pH y todo del paciente. Puede producir enfermedades locales hasta enfermedades sistémicas, y la protección es del tipo inmunidad celular, puede llegar a cualquier órgano. Generalmente la extensión se hace por la vía hematógena. Igual que todos los microorganismos pues tienen sus factores de virulencia, entre ellos pues el dimorfismo, pseudohifas, hifas, levaduras. Se encuentran todas las cándidas menos en la glabrata, que no produce esto, no produce pseudohifas. Eso les da mayor capacidad infectante, tienen capacidad de adhesión por la pared, por los mananos y las que tienen la estructura. Forman biofilm. ¿Se acuerdan que es un biofilm? Es cuando se unen y forman como una estructura, pues más que una estructura, es como una malla, como si fuera un campo ahí de fuerza, y se unen, forman como microcolonias en el tejido,
y eso no deja ni funcionar a los antimicóticos ni a las células de la defensa. Es como una cápsula, pero mucoide más o menos, ¿sí? Como una exopolisacario. Permite cambio de propiedades y virulencia en el entrecruzamiento. El paquete enzimático produce fosfolipasas, lipasas, aspartilproteinasas. Otra cosa de la cual se aprovecha es que es microbiota habitual de piel y mucosas. Se puede adaptar a diversos pHs y eso pues le permite crecer en casi todos los tejidos. Eso es porque tienen genes que les permiten crecer a distintos pH y cambios fenotípicos, o sea, de la utilización de distintos sustratos. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas que se pueden encontrar producidas por el aumento en el número y la utilización del sustrato de las cándidas? Está una candidiosis o candidiasis mucocutánea que puede estar a nivel oral, entonces puede llenar toda la cavidad oral, la lengua, la mucosa, las encías e incluso extenderse hacia el interior y hacia el exterior, ¿sí? En las personas, por ejemplo, que tienen mala higiene oral, en los niños que no los hacen, pues cuando los lactan, la mamá no tiene el debido cuidado, se puede encontrar como lo que se llama un nugget, que es como un algodoncillo en la boca, que puede estar en la cavidad o incluso en las comisuras y en los labios, en la parte externa, y extenderse. Los niños que nacen de madres que tienen candidiasis y pasan por el canal de parto y no le hacen un tratamiento a la madre, pues también se pueden infectar cuando pasan por el canal de parto. Por eso es que es tan importante que a las madres les hagan el frotis de flujo, ¿cierto? Vaginal, cuando está en el control de embarazo. Donde más a nivel oral, los pacientes que fuman, entonces también sobre la lengua, pero ahí es una placa color café, ¿okay? Y en los pacientes con VIH, son digamos que por lo general los que con mayor frecuencia pueden tener este tipo de lesiones. En el paciente con VIH-Sida es una placa pegada a la lengua, gruesa, blanca, que puede llenar toda la cavidad oral y aunque la persona se cepille, no se le va a caer. Tiene que recibir un tratamiento. Al paciente que tiene VIH y le están dando el tratamiento, de todas maneras le dan antifúngicos para, como parte de la prevención de las coinfecciones, porque ese tipo de coinfecciones pues lo desgasta mucho, no puede comer bien, le duele la cavidad oral y entonces eso es lo que termina afectando al paciente. ¿Listo? A nivel genital, pues como ya nos contaron, generalmente son endógenas, ¿ok? La mayoría de esas enfermedades son endógenas, es decir, por cambios de pH, las personas que están tomando anaovulatorios orales por mucho tiempo, puede cambiar el pH y puede terminar en una candidiasis, ¿sí? Como lavan la ropa interior, bueno, una cantidad de factores de riesgo y entonces cambia el pH y se aumenta. Entre otras esta, porque cuando nosotros hablemos de vaginosis vamos a hablar de bacterias que pueden surgir por cambios de pH sin que sea por contacto sexual, ¿no? En los hombres, digamos que una de las formas que podría ser exógena es a nivel balano-prepucial, cuando tienen relaciones sexuales con mujeres que tienen una candidiasis, ¿okay? Pero por lo general son endógenas, mucocutáneas, gastrointestinales. Hay personas que por el consumo de alimentos o por alguna, digamos, patología a nivel gástrico pueden tener este tipo de infecciones sin que haya una enfermedad de base.
Hay presentaciones clínicas cutáneas, sistémicas, misceláneas y alérgicas. Ya vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los hematológicos, los endocrinos, los traumas fisiológicos y iatrogénicos, o adicción a las drogas. Entonces, crece como un algodoncillo en la boca, en los niños, en las personas que tienen dietas pues, que se las dirigen ellas mismas y son muy prolongadas, cuando no se lavan o no se cepillan adecuadamente la boca. Ahí sí es como un nube, se llama nube, es como un algodoncillo. Y ya las pseudomembranas blancas, son ya en las personas que tienen un recuento de CD4 y CD8 bajo. Y se pueden encontrar pues levaduras, pseudohifas, la vulvovaginitis que produce, mire, uno de los signos de la candidiasis a nivel vulvovaginal es el prurito, ¿sí? Es muy pruriginoso y además produce una secreción, pues un flujo que parece como, bueno, en los libros lo describen como queso cottage, ¿sí? Que es así como cortada la leche, así. Y tiene un olor pues más o menos parecido, ¿sí? Todos los flujos tienen un olor particular de acuerdo al agente infeccioso que lo produce. De todas maneras, pues ahí hay células de la defensa, entonces eso ya le da un olor característico, ¿cierto? Las mujeres en la edad reproductiva, por el ciclo que tienen, pues pueden tener flujos que son normales, ¿cierto? Pero hay unos que ya no lo son. A nivel de a nivel cutáneo, la invasión de la piel, a nivel de los espacios intertriginosos, en personas obesas y en diabéticos, la piel es roja, húmeda, pruriginosa, duele, arde y el problema es que se puede sobreinfectar y puede producir onicomicosis. Bueno, a nivel, por ejemplo, desde la cavidad oral se puede extender hasta el esófago y en algunos pacientes con VIH-Sida se encuentra todo ese espacio, todo ese tejido, unas placas blancas que son características de la infección. A nivel sistémico, candidemias, que es la presencia de levadura en sangre debido a catéteres, cirugías, daños de piel, desde el aparato gastrointestinal. En los pacientes inmunocompetentes puede ser una infección transitoria, pero en pacientes inmunocomprometidos puede producir lesiones permanentes en cualquier parte del cuerpo con muy mal pronóstico. Las candidiasis crónicas mucocutáneas empiezan en la infancia y se asocia a deficiencias inmunológicas y endocrinas por algún síndrome que tenga el niño, ¿okay? Bueno, las cándidas albicans son las que con mayor frecuencia se aíslan en las infecciones humanas, pero también están tropicales, glabrata y paraxilopsis, pero cándidas hay un montón. No, alcanzan a ver aquí esto blanco que supuestamente está ahí. La evidencia de la infección por cándida son placas blancas pegadas a la mucosa o al tejido, ¿sí? Son unas placas blancas así. Yo les paso a... ¿Listo? Y acá sí ven todo eso blanco que hay ahí. Es una endoscopia, miren, todo esto que parece como si tuviera nieve ahí, todo eso son cándidas, todo esto blanco. Y si no hay célula que la detenga, ella se extiende. Obviamente ese es un paciente que no puede comer, que le duele, que le arde, que regurgita, que tiene vómitos y de todo, pues, está inflamado, enrojecido, sangrando, y las placas solo se retiran de ahí cuando se recupera el equilibrio inmunológico y un tratamiento, si no, no hay nada que hacer. En los espacios entre los dedos también, pues en el mismo sitio donde se producían las infecciones por dermatofitos, ¿se acuerdan? En el área del
pañal y todo eso que está enrojecido acá es por la acción de, primero pues el niño probablemente no le tienen el cuidado adecuado y pues la orina no le cambia el pañal, la orina ayuda, irrita la piel y al haber un desequilibrio de la microbiota en piel pues empiezan a crecer. Entonces todo esto enrojecido que está aquí, uno le pasa el dedo por la piel y la piel se va a nivel vaginal. ¿Cuál es la característica? Miren que está enrojecido, ¿sí ven? Irritado. Y obviamente pues eso arde, duele, molesta. Por eso yo no sé cómo aguanto, ¿cuánto? 30 años. No, pero la señora no sé Se echaba. se sentaba todo en el cloro, ¿qué? No sé. Y esta es la placa característica del paciente con SIDA, ¿sí lo ven? Esta placa blanca sobre la lengua. Aquí tiene como otra lesión. ¿Eso? Y una de las primeras lesiones características o marcadora de la infección por VIH-Sida es la candidiasis oral. El niño, mire que lo tiene extendido sobre los labios y lo tiene en la lengua. Probablemente no tiene la adecuada higiene o tiene algún síndrome que le permite eso. ¿Cómo se hace el diagnóstico de las candidiasis? El paciente va a ir a consultar. Eso es porque al paciente la piel está enrojecida. Y sabe que el problema de esas candidiasis en piel es que se van a sobreinfectar. Porque en piel nosotros tenemos estafilos y septos. Y cuando se pierde la barrera de protección que es la piel en su estructura normal, pues todo lo que hay ahí se comporta como un patógeno porque estamos expuestos a, ¿cierto? La muestra se toma del sitio de la lesión, de sitios estériles y no estériles. Se hacen montajes en KOH y si ya son sitios, si es un órgano que no se tiene acceso afuera, pues hay que hacer biopsia para hacer coloraciones y demás. Se pueden hacer hemocultivos cuando se está sospechando de una candidemia, ¿no? Para buscar e identificar el agente causante de el paciente que le da una candidemia es un paciente que está muy comprometido, un paciente quemado, un paciente con cáncer, con radioterapia, ese tipo de pacientes. Los pacientes transplantados también pueden coinfectarse con este tipo de agentes. Pruebas de PCR, transcriptasa reversa, determinación de anticuerpos, antígenos circulantes, las pruebas de proteínas, como el Mann-Dixon. Cuando se identifican las cándidas en tejidos que son estériles, pues ya eso es confirmación del proceso infeccioso, por ejemplo en pulmón, a nivel de riñón o en sitios donde no debe haber microbiota. Ahora, cuando es en un sitio que puede ser, pues que debe haber otras microbiotas, depende de la clínica, ¿no? Para hacer y confirmar el diagnóstico. Y ahí todo lo que se hace con las muestras donde se sospecha en una cándida. Si se consideran de bajo riesgo, entonces cultivo y generalmente se puede hacer, digamos que, tratamiento de identificación. Los tratamientos son con fluconazol, itraconazol, anfotericina B, más o menos por 5 días. Ahora, cuando el paciente es de alto riesgo, si no hay fungemia, pues el tratamiento se hace con itraconazol, fluconazol. Si hay fungemia o candidemia, pues ahí ya es un paciente que está hospitalizado, que va a recibir medicación por la vía endovenosa, con anfotericinas, cascofunginas, espinocandinas, moriconazol y todos esos azoles. Fíjense que se habla de más o menos 14 días. Cuando estamos hablando de otros hongos, nosotros no hemos hablado de aspergillus, ¿no? Como los aspergillus,
que son completamente oportunistas en la gran mayoría de las presentaciones clínicas, entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, pero los aspergillus son mohos, no son levadura. Entonces, pues digamos que en el cultivo se van a ver diferentes. Los tratamientos son largos y generalmente a veces no hay una remisión rápida. Y cuando se encuentran los galactomananos, que son los de superficie, que se encuentran tanto en aspergillus como en los mucorales, entonces pues, y ese será otro hongo que vamos a ver nosotros, que son los mucorales. El mucor tiene un gran poder de invadir los vasos sanguíneos, entonces ya la patología es un poquito complicada. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, se hace cultivo, se hace PCR, los cultivos se pueden hacer en sustratos que tienen distintos colores de acuerdo al tipo de cándida, ¿sí? Pero hoy en día PCR, y si es en fungenias y en sistémicas, son PCR lo que se hace. En hospitales de cuarto nivel y tercer nivel, ¿no? Porque de todas maneras los cultivos de hongos no se hacen en todos los laboratorios, generalmente se remiten. ¿Listo, chicos? ¿Se quedaron callados? ¿Están aburridos? ¿Quieren más clases? Qué sincero.